Buenas noches, jóvenes. Buenas Buenas noches, noches. profesora. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase Buenas de noches, inglés. profe. Espero que Sí. estén bien. Buenas Buenas noches, noches, profe. Buenas noches. buenas noches, Buenas profesora. noches, profe. Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Ven? No, aún no se ve nada. Ya. ¿Ahí? ¿Pueden ver? Sí. Ahora Profe, sí. Ahora sí, Sí, profe, profe. ahora sí. Perfecto. Bien. Esta es la guía número 1 del segundo ciclo, ¿ya? Esta es la número 1. Se llama Issues to Think About. Asuntos para pensar. Así se llama esta unidad. Aquí habla de qué se trata esta unidad, qué guía de aprendizaje vamos a usar, y es Science and Health, ciencia y salud. Así se llama, ¿verdad? Ahí hay un doctor y hay un paciente. Bueno, dice en esta unidad, usted reconocerá la presencia del inglés en la vida diaria. Se identificará a sí mismo y a otras personas. Reconocerá léxico relacionado con la salud y la reproducción humana. Leerá comprensivamente textos escritos relacionados con la salud y la reproducción humana. Establecerá relaciones entre los temas emanados de los textos y sus propios conocimientos y experiencia. Interactuará con sus compañeros en forma oral, preguntando y respondiendo acerca de los contenidos de estos textos. Escribirá mensajes breves. Revisará el uso del verbo to be en el tiempo presente. ¿Ya? De eso se va a tratar nuestra unidad. Bien, aquí hay dos dibujos. Aquí ustedes tienen que ver cuál de los dos se sienten identificados respecto a la experiencia en inglés, ya sea en compras o ya sea en un viaje, ¿ya? Ahí se escribe en castellano acerca de cómo ha sido su experiencia con este idioma. Ahí les dan unas líneas para que ustedes redacten en castellano lo que ha sido esta experiencia, ¿ya? Y aquí empieza, ¿ya? Estas ilustraciones, de alguna manera las vimos la clase pasada también, están relacionadas con estas palabras que para nosotros muchas veces las vemos, ¿no es cierto? Y tienen este dibujo que las relaciona. Por ejemplo, la palabra stop, yo les repetía en la clase pasada que para pronunciar esta palabra, yo solamente tengo que pronunciar la S, no está la E. Las personas que no saben inglés dicen stop y eso está mal, ¿ya? Aquí yo tengo que hacer un esfuerzo porque esta palabra no está este sonido no está en mi vocabulario, por lo tanto yo hago un esfuerzo y digo stop, ¿ya? Igual que la palabra large, ¿se fijan? La G, que para nosotros tiene un sonido distinto, para ellos en este caso es sh, large. La E al final no se pronuncia. Después viene on, encendido, off, apagado. Después insert coin, ¿no es cierto? Ahí tenemos que usar una moneda para de alguna manera hacer funcionar un juego. Exit, exit, que es una palabra que me puede dar problema porque pareciera que es éxito, pero no. Exit significa salida, ¿ya?
Danger, peligro. Después viene fire extinguisher, que es extinguidor de fuego. Y ladies, que significa damas. Bueno, yo relaciono estos dibujos con esas palabritas, ¿verdad? El suéter para large, porque es una medida grande. El dibujo de la dama en ladies. Stop, ¿no es cierto? Danger para esta antena, ¿verdad? De electricidad y etcétera. Ustedes ahí, acuérdense que este trabajo va a estar para que ustedes puedan hacer la tarea en su casa, ¿ya? Después dice, recorra la casa y anote palabras en inglés que encuentre. Por ejemplo, mirar en los productos de cocina, en el baño, en los artefactos eléctricos, en los juguetes, etcétera, ¿no es cierto? Ahí ustedes de alguna manera subrayen aquellas palabras que les llamen la atención y que estén relacionadas con el inglés. Cuando vea televisión, hágalo provisto de un papel y lápiz o otro medio de registro y anote o grabe avisos publicitarios que contengan elementos en inglés. Esto es una forma de relacionarme con el idioma, no se olviden. Al mirar el diario el domingo, recortar avisos de empleo que requieran inglés. Recorra una calle principal en su localidad y anote palabras, mensajes en carteles o nombres de tiendas que incluyan inglés. Haga un listado de palabras y expresiones en inglés que usted o gente cercana a usted utilice frecuentemente. Bueno, no se olviden que es necesario el diccionario, ¿ya? Ustedes si quieren buscar una palabra y anotarla en el cuaderno que tenga que ver con esta tarea, lo ideal es tener un diccionario a mano, ¿ya? Porque no siempre tenemos la posibilidad de andar recorriendo, ya sea porque trabajamos o algo, que así que podemos usar el diccionario para acercarnos a esta tarea, para poder responderla. Bueno, aquí dice que hay que circular por la sala. Bueno, en este caso no podemos hacerlo, pero yo los voy a acercar un poquito a lo que se hace. Dice, remember, recuerda. What's your name? Para preguntar directamente el nombre a una persona, yo utilizo este término. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y aquí ustedes responden, my name's. Y ahí, esa apóstrofe y esa S significa que ahí está la palabra is. ¿Ya? Entonces, my name is o my name's, pero tienen que pronunciarla, la S solita o con la I, las dos están correctas, ¿ya? Eso es para responder. Ahí en ese espacio debería ir el nombre de ustedes. Después, what's his name? Cuando ustedes quieren preguntar por una persona masculino, utilizan la palabra his, que significa su de hombre, su de él. Recuerden, en castellano yo tengo un solo su para todos. Su para hombres, su para mujeres, su para cosa, etcétera, ¿ya? En este caso, his, y ahí están las diferencias que hay con el inglés. His significa su de él. Por lo tanto, en mi respuesta sería his name's, su nombre es, y ahí colocan el nombre masculino que de alguna manera ustedes preguntaron, ¿ya? Después, la otra pregunta es, what's her name? ¿Cuál es su nombre? Aquí es distinto. Aquí está la palabra her, que significa su, pero de ella, ¿ya? Y la respuesta sería, her name's is, y ahí está su nombre es. Y ahí ustedes colocan el nombre en femenino, ¿ya? His y her. His para hombre, her para mujer. Aquí hay una persona que está haciendo una entrevista y le pregunta a ella, What's your name? Eso es coloquial, ¿ya? Es cuando tú le preguntas, hola, ¿cuál es tu nombre? En ese caso, o cuál es su nombre, ¿ya? Eso es en segunda persona. Bueno, acá hay un texto, dice, lea el texto y observe la ilustración. Aquí hay una persona que está describiendo este dibujo. La persona que está describiendo no está en la foto, ¿ya? Y dice, This is my mother.
Esta es mi mamá. Her name is Anna. Su nombre es Ana. El otro dice, This is my younger sister. Es mi hermana menor, Rosa. ¿Ya? Después dice, This is my older sister, Roxana. Esa es mi hermana mayor, older. Younger es más joven y older es mayor. And her little baby y su pequeño bebé. My lovely grandson Tommy. Mi hermoso nieto Tommy. ¿Ya? Bueno, I'm not in the picture. No estoy en el cuadro. Claro, porque ella lo está describiendo, ¿verdad? I'm not in the picture. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Hacen una flechita a la persona que ella describe. ¿Ya? Repito, this is my mother, Anna. Esa es la mamá de la persona que está escribiendo. This is my younger sister. Y la otra es mi hermana, ¿verdad? Menor. Después, mi hermana mayor, Rosana. Y su pequeño bebé, my lovely grandson, Tommy. Mi hermoso, ¿verdad? Bebé, mi hermoso nieto, Tommy. I'm not in the picture. No estoy en el cuadro. Relacione cada una de las oraciones con una persona en la fotografía. Únalas con una línea. Bueno, aquí hay un mini proyecto. Dice, prepare un esquema con las personas que componen su grupo familiar y preséntelos. Por ejemplo, puedes utilizar la forma his name, su nombre, her name, su nombre, pero uno masculino y el otro femenino. Y this is, este es, ¿ya? Es cuando yo quiero mostrar algo, ¿ah? O demostrar a alguien. Este es mi hermano, este es mi tío, etcétera, ¿ya? Y aquí utilizamos el modelo. Agregar información acerca de las diferentes personas, pueden parentesco, la edad, la ocupación, alguna característica, etcétera. Ustedes ahí se explayan, ¿ya? Ejemplo, this is my cousin, este es mi primo. She is 13, él está en los 13 años. She is a student, él es un alumno, ¿ya? Ahí hay una descripción. Como les digo, la palabra this es cuando estoy describiendo, ya sea en una fotografía o con alguien cercano, ¿ya? Aquí vamos a leer un texto que se llama Alejandro's Day, el día de Alejandro. Él dice, I'm a teacher, soy profesor. I teach in an elementary school. Hago clases en una escuela primaria. In a small town, en un pequeño pueblo. In the seventh region, en la séptima región. I get there, estoy ahí, at 8, a las 8. Classes begin at 8:30. Las clases comienzan a las 8:30. I always walk to school. Siempre camino a la escuela. It takes me, esto me toma, about 20 minutes, cerca de 20 minutos. And I enjoy that morning walk. Y disfruto esa caminata matutina. I get up, me despierto, me levanto very early, me levanto muy temprano. Because, porque, I have to take my children. Tengo que llevar a mis niños to school, a la escuela. I have a big breakfast. Me tomo un gran desayuno. With some milk, con leche, toast, tostada, and fruit juice, y jugo de frutas. I teach from 8:30, enseño desde las 8:30 to 1:30, hasta la 1:30. After that, después de eso, I have lunch, tengo el almuerzo, at the school cafeteria, en la cafetería escolar. The food is good, la comida es buena, but I usually have, pero yo usualmente tomo un sándwich, because I prefer to eat at home, prefiero comer en mi casa. When I go back at about 4, cerca de las 4. Classes finish at 33, 30,
3:30, perdón, a las 3:30. I usually stay y regularmente me quedo in the staff room, en la sala de profesores. For a while, por un rato. Before leaving the school. Antes, ¿no es cierto?, de dejar la escuela. Bueno, un texto chiquitito donde de alguna manera el caballero Alejandro describe, ¿no es cierto?, quién es y qué hace. Bueno, aquí hay que responder estas preguntas en inglés, ¿ya? Aquí hay algunas, perdón. Aquí es, what is Alejandro's job? ¿Cuál es el trabajo de Alejandro? ¿No es cierto? Ahí ustedes colocan, por ejemplo, el trabajo que él realiza. En ese caso es teacher, ¿verdad? Después, where does he work? ¿Dónde él trabaja? Ahí ustedes van colocando la información que les da la escuela, ¿no es cierto? Eh, how does he get to school? ¿Cómo él llega a la escuela? ¿No es cierto? In a walk, caminando. What time do classes start and finish? ¿A qué hora las clases comienzan y terminan? Él da dos clases ahí, 8:30 to 3:30, hasta las 3:30, ¿verdad? How is food at the school cafeteria? Y ahí le preguntan, ¿cómo es la comida en la escuela ¿no es cierto?, en la cafetería escolar. Ustedes contestan, buena, nada más, porque el cómo, how, es cómo, de qué forma, ¿ya? Esa sería la respuesta. Recuerden, todas estas palabritas que son para preguntar, la mayoría, what, ¿no es cierto? What, ¿qué? ¿Qué cosa? En este caso, la WH me indica que es pregunta, ¿cierto? Estas son palabras para preguntar. What. Ustedes tienen que familiarizarse con estas. Where, por ejemplo, siempre va a preguntar dónde, en qué lugar, en el lugar físico, ¿ya? En cambio, what, qué cosa hace, qué cosa es, ¿ya? How, como recién lo vimos, es cómo, de qué forma. Después aquí hay una pregunta que es exclusiva para la hora. What time? Eso es solamente ustedes colocan la hora, nada más. What time? ¿Ya? Bueno, así se responde en inglés cuando existen las WH o las fórmulas de pregunta. Bien, aquí en cambio es distinto. Aquí te preguntan por qué. Por lo tanto, aquí tú tienes que dar razones. Cuando la pregunta es así, yo doy razones. ¿Por qué Alejandro se tiene que levantar muy temprano? Porque, y ustedes respondan con la misma pregunta, ¿no es cierto? Pero junto, ¿por qué tiene que ir a dejar a su niño al colegio? Después, ¿por qué Alejandro solo come un sándwich en el almuerzo? Bueno, porque es su preferencia, ¿no es cierto? Porque él prefiere almorzar en su casa. ¿En qué consiste el desayuno de Alejandro? Ahí ustedes deletrean lo que él toma al desayuno, una tostada, el jugo de fruta, la leche, etcétera. Bueno, y aquí es lo que yo les acabo de mencionar. En este caso, ¿verdad? Aquí están las fórmulas de pregunta. Aquí se volvió loco el texto. Ay, no, voy a tener que bajar esto. Ay, uy, aquí está. Están todavía ahí, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profesora. Ya, ok. Sí, profe. Tengo un Profe, problema puede... con el texto. Sí, así que ahí voy a tratar de... Ya, aquí quedamos.
Ya, aquí están las palabras que yo les decía. ¿Qué tienen estas palabras en común? Bueno, si se fijan, todas empiezan con WH, ¿ya? Y tienen un parecido. ¿Y para qué son o a qué se refieren? Who es cuando hablo de una persona. Por ejemplo, who is he? ¿Quién es él? Te dicen Manuel. Ah, em, who works? No sé, ¿quién trabaja en tal empresa? El who. Siempre hay que responder con el nombre, ¿ya? Who, ¿quién? O quiénes también es plural. What, en cambio, es qué. ¿Qué cosa? Ahí estoy hablando de un objeto en what. Where, les repito, where es dónde. Estoy hablando de una localidad, de un lugar. Por lo tanto, mi respuesta es específica, ¿ya? Recuerden, who, yo respondo con el nombre. What, con el objeto que está de alguna manera preguntando. Where, ¿dónde? Which, en cambio, es cuál. Ahí les dan una preferencia. ¿Cuál de ellos es de color azul, por ejemplo? El número uno, el número dos. Ahí es which, cuál. Ahí yo defino, ¿ya? Después viene why, ¿por qué? Aquí yo tengo que dar razones en why, ¿ya? Y how, que lo vimos recién, es cómo, ¿ya? What time específico para la hora. Esto es muy importante, ¿ya? Ustedes de alguna manera, cuando aparece una pregunta, puede que el contexto no lo entiendan mucho, pero si pregunta who, está preguntando por una persona. En cambio, cuando es what, está preguntando por el objeto que aparece en el texto. Where, el lugar que aparece. Which, cuál, cuando hay que diferenciar entre uno y otro. Why, por qué, ahí tengo que dar razones. Y how, cómo, de qué forma, cómo llego al colegio, cómo me describo, etcétera. How es cómo. Y what time específico para la hora. Por lo tanto, yo en esa pregunta, yo respondo solamente con un tiempo, con una hora. Bueno, aquí nos hablan de los cognados. Son palabras del castellano y del inglés que tienen la misma raíz, es decir, son muy parecidas, ambos idiomas, ¿ya? En el campo de la ciencia es frecuente encontrar este tipo de palabras. Es importante verificarlas porque no siempre significan lo mismo, ¿ya? Aquí hay que subrayar las palabras cognadas que están en el texto. Por ejemplo, human, humano, ¿verdad? Reproduction, reproducción. Sex, sexo, etcétera, ¿ya? Nosotros vamos a subrayar. En este caso nos pide que subrayemos. Aquí hay un texto, ¿no es cierto? Aquí hay un texto que es una tarea, ¿ya? Y de alguna manera, ustedes de alguna manera tienen que subrayar, ¿ya? Las palabras que de alguna manera ustedes se parecen al español. Por ejemplo, la palabra important. Ahí yo la voy a subrayar para que ustedes la tengan como ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la palabra genetic, genética, o information, información, ¿no es cierto? También se parece al español, etcétera, ¿ya? Aquí hay un texto que de alguna manera ustedes lo leen y subrayan las palabras que están relacionadas con el español, que se parecen. Si ustedes ven, por ejemplo, la palabra organs, ¿no es cierto? Se parece a órganos. Eso es un cognado. ¿Por qué? Porque tiene la misma traducción en español, el mismo significado, ¿ya? Esa es una tarea para la casa, ¿ya? Después dice, responde en inglés de acuerdo al texto. Aquí ustedes en esta tarea van a sacar del texto lo que significa. Por ejemplo, la palabra which, ya sabemos cuáles son, ¿no es cierto?, los órganos sexuales masculinos. Ahí está la palabra male, que significa masculino. Ahí ustedes colocan. What is the function? ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Qué?
Esto, ahí de nuevo está la palabra what. ¿Qué hace la testosterona, por ejemplo? What, ¿ya? Which, ¿cuáles son primarios? ¿Cuáles son los secundarios, etcétera? ¿Ya? Hoy otra vez pasó lo mismo. Bueno, Profesora, ¿sí? una consulta. ¿Esto que usted nos está pasando está en el libro que hay que bajar? Exacto. Yo no sé si ustedes Ah, tienen un WhatsApp del grupo, ajá, sí. ¿sí? No, es que yo todavía no lo he bajado en realidad, entonces por eso le estaba preguntando para hacer la tarea en el libro que no, que tengo que bajar. Era Claro, para eso. no, esto está grabándose, así que no, ni un problema. Y cualquier Ah, ya. pregunta a mi WhatsApp, ¿ya? Bueno, pues, Yo les voy a dejar mi número cuando tengan alguna complicación para hacer la tarea, en fin, ¿ya? bueno, profesora, gracias. Ya. En el número 3 están en castellano, por lo tanto aquí ustedes responden en castellano de acuerdo al texto, ¿ya? Aquí está la letra A, la B, la C. ¿Se fijan? Eso no hay ni un problema, ¿ya? Ustedes la responden en castellano con sus palabras. Eh, bueno, ahí, como les digo, está en castellano y acá hay que dibujar un diagrama. Female, male, recuerden, male es masculino y female es femenino. Y aquí les piden que ustedes dibujen female femenino, ¿ya? Se parece. Ahí ustedes hacen un dibujo. Después dice contraception y aquí hay un texto sobre la planificación familiar, ¿ya? Horacio Croxato, presidente Instituto Chileno de Medicina. Ahí hay un texto sacado de este señor y que esto de alguna manera ustedes ¿cuánto se llama? Lo responden, ¿ya? Eh, yo les repito, en el caso de que ustedes necesiten un diccionario, es muy importante. Me imagino que todos tienen, ¿verdad? Porque no les piden grandes cosas, simplemente saber del texto. Dice, hay varios modos de prevenir, ¿no es cierto? La contracepción, hay métodos contraceptivos, ay, ¿cómo se llama en español? Se me olvidó. Conceptivos, que pueden ser clasificados dentro de las siguientes categorías. ¿Ya? Abstinencia, abstinence. Ahí hay un cognado, que es lo mismo. Birth Control Pills. Esto es la natalidad a través de pastillas. Pues después vienen diagrams, caps, condoms. Ahí están todas las palabras que se parecen al español. Spermicide, también una palabra que en español. Bueno, son textos que de alguna manera aquí dice con un diccionario. Eso les piden a ustedes, tener un diccionario. Después dice, lea nuevamente el texto y responda en inglés. ¿Ya? What is a contraception? ¿Ya? ¿Cuál de ellos? Como le digo, la finalidad de esta unidad es que ustedes aprendan estas palabras que son las WH, ¿ya? Que les pide que ustedes respondan exactamente con qué. ¿Qué es la contracepción? Tal cosa, lo que sale en el texto. Which, ¿cuál es el mejor método conceptivo? Who, ¿cuál es la persona que recomienda el método? Etcétera. ¿Ya? Nuevamente, como les digo, si ustedes tienen eh, la unidad, pide más que nada que ustedes aprendan las WH, que son fórmulas de pregunta en las cuales yo tengo que responder directamente con lo que me preguntan. Nada más, no la frase completa, no. ¿Cuál tal cosa? ¿Quién tal cosa? Tal persona. Where, ¿dónde? ¿Ya? Eso me lo tengo que aprender muy bien porque eso es muy probable que aparezca en mi evaluación, en la prueba que ustedes le hagan. ¿Ya? Bueno, esta unidad tiene que ver, ¿no es cierto?,
toda, toda, toda que tiene que ver con eh, lo anticonceptivo. Después hay una guía de aprendizaje. En la lección 3 es prevenir el HIV. Ya, eso es un texto que de alguna manera nosotros lo hemos visto en castellano muchas veces y está en castellano. ¿Ya? En el caso de nuestro país, las personas más afectadas con VIH son jóvenes o adultos jóvenes, etcétera. Ahí hay un texto pequeñito que tiene que ver, sacado, ¿no es cierto?, de una revista, Diálogos Educativos se llama. Ya, y acá te pregunta que tú averigües, esta es la tarea, ¿qué significan las siguientes siglas en inglés? ¿Cuáles son las siglas equivalentes en castellano? ¿Ya? Entonces, estas están en inglés, pero ustedes colocan en castellano lo que es para ustedes, ¿no es cierto?, esa palabra, que son las que usamos en castellano también, ¿no es cierto? Bueno, aquí dice que hay que compartir con el compañero, pero en el caso nuestro no porque es online, ¿ya? Bueno, aquí nuevamente está el mismo texto que les va a ayudar, ¿no es cierto?, a sacar estas palabritas que son, eh, ¿Yo puedo que es, hacer por ejemplo, que tienen que ver con estas palabras que se parecen al castellano, la mayoría, y que son siglas, ¿ya? Eh, por ejemplo, no compartir, don't share, son recomendaciones, testearse, de alguna manera ir a un centro médico, ¿verdad? Etcétera. Esta es una información. Pero en el caso nuestro, de la clase de inglés, como les digo, es solamente colocar y comprender lo que es el WH, ¿ya? Y aquí las preguntas en español, de acuerdo al texto, cuál es la forma más segura de prevenir. El SIDA, dice acá, por ejemplo. En pareja, qué se debe hacer, por qué se recomienda el preservativo, etcétera. Ya es un texto bastante grande, pero está en castellano, por lo tanto ustedes no van a tener problema en hacerlo. Y acá hay un crucigrama que tiene que ver, ¿no es cierto?, con con esta unidad. Ahí está el crucigrama y aquí abajito están las características. Ustedes a través del número, ¿no es cierto?, y del texto colocan la palabra que les está pidiendo, ¿ya? Ya, señorita, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dígame nomás, le escucho. ¿Este libro lo podemos conseguir en algún lugar o comprar? Claro, claro, ustedes lo pueden bajar a su celular, por ejemplo, y este libro es el libro del gobierno. Por ejemplo, está en las bibliotecas, está en los colegios, es una guía de aprendizaje, no se les Es olvide. mismo que lo mandaran a los grupos, ¿cierto? Claro, claro que sí. Todo esto queda grabado en la nube y la tarea también. Ustedes de alguna manera se pueden prestar la tarea. Yo por eso les pedía un WhatsApp para que de alguna manera ustedes se reúnen o me mandan el WhatsApp en forma individual, no habría ningún problema. Yo les voy a dejar mi número de teléfono para que ustedes, si hay alguna duda en la tarea, porque como les digo, yo estoy ayudándolo a ustedes para que tengan una evaluación buena a final del semestre, ¿ya? Cuando ustedes tengan que hacer la evaluación final, ¿ya? Bueno, y siguiendo con esta tarea, dice cognados, ya que eso es la unidad, esta unidad son las palabras que de alguna manera se parecen al español. Ustedes aquí, en esta tarea, tienen que hacer una lista de cognados de acuerdo al texto, ¿ya? En las lecciones que aparecen en la unidad. Así que ustedes, por ejemplo, cualquier palabra, por ejemplo, la palabra síndrome, se parece a síndrome, ¿no es cierto? Inmune, lo usamos mucho. La palabra humans, humanos, todas estas palabras son cognados. System, sistema, ¿cierto? Condition, también se parece mucho a la palabra condición. Eso se llaman cognados.
Cognado significa que se parecen a la escritura en inglés y su, y su traducción significa lo mismo. Entonces, 15 cognados, obviamente, los van a encontrar inmediatamente porque es muy fácil, ¿ya? Sobre todo en medicina. Las palabras en medicina se parecen mucho al español porque tienen una raíz que, que los médicos usan, ¿no es cierto? Y se parecen mucho los remedios en general, todos, y las enfermedades se parecen mucho al español, ¿ya? Bueno, hay varios, por ejemplo, acá hay otro, secondary, secundario, ¿no es cierto? Characteristic, se escribe distinto, cuesta, pero al pronunciar es característica. Organism, organismo, ¿ya? Produce, produce. Móvil, bueno, esa no tanto. Refers, referirse. External, ahí hay una palabra que se escribe exactamente igual al español y significa lo mismo, ¿ya? Em, eh, Methods, métodos, ¿se fijan? Y ahí ya formamos 15 inmediatamente. Ahora, con respecto al texto, es un texto más bien educativo, ¿ya? Que nos informa de qué significa. Aquí están los conceptos con sus definiciones. Ahí está la palabra AIDS, la palabra HIV, STD, UD, IUD, ¿no es cierto? Y hay palabras que están relacionadas con el español. Recuerden, este texto es solamente para aprender cognados y para las fórmulas de pregunta, que son las WH, ¿ya? Eso se lo tienen que aprender sí o sí, porque los textos en general van cambiando, pero las preguntas no. Así que las preguntas son hechas para todos. Bueno, aquí hay un mostrario de los métodos anticonceptivos. Esa es otra tarea que te piden para ciencia y salud, un mostrario, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay el Grammar Tips, que es nuestro trabajo de hoy, en la cual les voy a repasar el verbo to be en presente, para los que de alguna manera no lo tienen claro, cómo se escribe, qué es lo que significa, ¿no es cierto? Dice, este verbo tiene varios usos y significados. Entre los más importantes están ser, estar, tener, ¿ya? Y en expresiones idiomáticas como es tener por años. Por ejemplo, tener hambre, tener sed, etcétera. Para expresar existencia usamos there. Se escribe dere, ¿ya? Entre otros. Y aquí está la pauta. Esto es ya tarea de estudio, ¿ya? Por ejemplo, el verbo to be, I am, significa yo soy o yo estoy, ¿verdad? Su forma apostrofada es I'm. Yo pongo una comita, una cremilla y la M. Y hago una sola palabra de las dos. I, que significa yo, y am, que significa soy o estoy. En este caso, ¿no es cierto? La apostrofo, que significa la hago una sola. La contraigo, ¿no es cierto? Hago una contracción y coloco I'm. Así se pronuncia. I'm. Después viene la parte negativa de yo soy, yo estoy, que sería I am not. Para apostrofarla, hacer la forma corta, I'm not. Y para interrogar o para hacer una pregunta, yo lo cambio de lugar. Am I, que significa soy yo. Am I, por ejemplo, a teacher? Sería una pregunta, ¿no es cierto? Am I. Recuerden, el verbo to be ustedes la pueden escribir en forma larga o en forma corta. Las dos es correcta. Una es más formal que otra, obviamente. Yo coloquialmente digo, I'm a teacher. Yo soy una profesora. I'm a teacher. Pero perfectamente puedo decir, I am a teacher. Las dos están correctas. ¿Ya? Si yo digo, I am not a doctor, estoy diciendo, yo no soy un doctor. I am not. Y si quiero hacerlo más cortito, I'm not a doctor.
¿Se fijan? Ahora, para preguntarle a alguien, ¿Am I a teacher? ¿Soy yo un profesor? Eso es. Y la respuesta sería yes, you are. En la primera persona con la segunda persona están relacionadas. Si yo pregunto con la primera persona, por ejemplo, ¿Am I? ¿Soy yo una profesora? Tú me tendrías que responder, yes, you are a teacher. Esa sería la respuesta correcta, ¿no es cierto? Entonces están relacionadas, por eso se llama primera persona y segunda persona. Están relacionadas en caso de hacer una pregunta, ¿ya? Después viene la tercera persona, que es cuando yo estoy hablando de un tercero. Por ejemplo, he is, él es, he is a carpenter, él es un carpintero. He is a carpenter, él es un carpintero. Si quiero negarlo, he is not a carpenter o he isn't. ¿Se fijan? Los dos lo puedo usar, la forma negativa larga o la forma negativa corta. Y la pregunta interrogativa siempre va a ser así, sin apostrofar. ¿Es él un carpintero? ¿Is he a mechanic? Por ejemplo, ¿es él un mecánico? No, he is not a mechanic, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esta que se llama tercera persona habla de un tercero. Por lo tanto, la pregunta va dirigida a esto, a is he o is she. ¿Ya? Si es hombre, es él. Y si es ella, is she. Es ella, tal cosa. ¿Ya? Bueno, la tercera persona corresponde a tres personas. Esta. He is, she is, it is. It is es neutro. Es cuando yo hablo de un objeto, de un animal, pero también significa él, ¿ya? La diferencia es que este significa él masculino o femenino, no tiene la especificación como he, por ejemplo. He es él cuando me refiero a un hombre y she cuando me refiero a una mujer. En cambio, cuando digo it is, sería como es nomás, ¿ya? Porque es neutro, ¿ya? Es, it is an elephant, ¿es un elefante, por ejemplo? ¿Se fija? It's an elephant. Es un elefante. Y si es negativo, it is not an elephant. Y si es cortito, it isn't an elephant. Y la pregunta, is it? ¿Se fijan que yo lo invierto? Pongo primero is y después it, cuando me refiero a un animal o cosa. ¿Ya? Bueno, después vienen los plurales, que es we, nosotros, you, ustedes, o they, ellos. ¿Ya? Aquí vienen los plurales del verbo to be. We are, nosotros somos o nosotros estamos. We're, si es apóstrofe, si está más chiquitito, ¿verdad? We are not, si es negativo, nosotros no estamos. Y we aren't, en caso de apostrofarlo, de poner la forma corta. Y la pregunta, nuevamente invierto, pongo primero el verbo y después la persona. Are we? Somos nosotros. Are we student? ¿Somos nosotros estudiantes? ¿Se fijan? Are we? Somos nosotros. Y ahí colocamos el signo de pregunta. Después dice you are, you're not, you aren't. Y la pregunta are you, lo invertí, ¿verdad? Esto ocurre solo con el verbo to be. ¿Ya? Tienen, como le digo, aquí hay otro you are y aquí abajo hay otro you are. ¿Por qué? Aquí se lo explico. Aquí es cuando me refiero a una segunda persona. Tú eres. Y acá es cuando me refiero a un plural. Ustedes son. ¿Ya? Es para poder explicarlo en español en el fondo. ¿Se fijan? Pero hay dos, se escriben igual. Uno es femenino y el otro es masculino. O sea, perdón, uno es singular y el otro es plural. En ese caso yo lo uso de acuerdo al texto o de quién estoy hablando. Si estoy hablando de una persona, uso you are, tú eres. Pero si quiero hablar de más personas, ustedes son, you are, ¿ya? Eh,
Bueno, esta tabla hay que aprendérsela muy bien para poder hacer preguntas con este verbo que nos va a perseguir toda la unidad. Y siempre cuando uno aprende inglés, se aprende primero el verbo to be porque es muy útil, se usa para muchas cosas, ¿ya? No solamente para hablar de alguna manera de personas, ¿no es cierto? Sino que qué hacen, etcétera. Bueno, aquí nuevamente habla del mismo texto y aquí hay un resumen, ¿ya? Un resumen de, del lenguaje, de todo lo que nosotros hablamos. Esto es para cuando yo no tengo un diccionario a mano, ¿verdad? Y tengo este texto. Este texto, como le digo, es del gobierno, por lo tanto, no solo lo pueden comprar o verlo en alguna biblioteca, sino que tiene el diccionario de lo que se habló en todo en la unidad. Aquí está la lista de palabras y la traducción, ¿ya? Aquí hay dos listas y aquí está la palabra always, por ejemplo, que significa siempre. Available, disponible. Barrier, barrera. Behavior, comportamiento, conducta. Best, lo mejor. O the best, los mejores, en caso que quiera usar un plural. Between significa entre. Cuando yo tengo dos posiciones, ¿verdad? Entonces quiero hablar de que, no sé, pues, entre esta persona y la otra hay una lámpara, por ejemplo. Between, entre. Birth control, control de natalidad. Blood, sangre. Body, cuerpo. Breast, pecho. Capable, capaz. Cell, célula. Counterpart, contraparte. Develop, desarrollo. Development, desarrollo. Disease, enfermedad. Egg, embrión, etcétera. Aquí hay lower, bajar. Male, masculino. Muscle, músculos. Needles, agujas. Partner, compañero. Pill, píldora. Pregnant, embarazada. Razor, afeitadora. Right, correcto. También significa derecho. Ya, right, cuando quiero señalizar para qué lado tengo que viajar, por ejemplo, o caminar. Right también se usa para derecho y para correcto. Safe, seguro. Several, cuando hablo de varias cosas. Since, desde, cuando quiero aproximarme en una fecha, por ejemplo. Since, desde esa época o desde ese tiempo. Ahí utilizo la palabra since. Skin significa piel. Someone, cuando no tengo el nombre de alguien, ¿no es cierto? Alguien escribió en el pizarrón, por ejemplo. Alguien caminó en la calle, en fin. Someone, alguien, cuando no sé específicamente de quién estoy hablando. Spread, difundido. Spread, extendido también significa. Sure, seguro. Surgical, quirúrgico. Survey, encuesta. Teenagers, adolescentes. Testis, testicles. Testear también significa. Thick, grueso. Tissue, tejido. Together, juntos. Toothbrushes, cepillos de dientes. Vocal cords, cuerdas vocales. Bueno, y aquí hay partes, ¿no es cierto?, del cuerpo. Esto es solamente referido, es un diccionario referido a esta unidad, ¿ya? Por lo tanto, ustedes mientras se relacionen con esto, van a tener ningún problema para contestar las preguntas o saber lo que dice el texto
porque es un resumen del lenguaje de esta unidad, ¿ya? Ahora, si uno quiere más información, obviamente tú puedes buscarla. Repito, aquí hay que traducir oraciones, pero en castellano, como ustedes lo entienden. Un consejo, nunca traduzcan palabra por palabra, porque en inglés no se puede hacer eso. Ustedes tienen que entender primero lo que dice una oración, por ejemplo, y ustedes lo ponen con sus palabras para que quede comprensible. Porque yo no puedo traducir, en inglés, por ejemplo, no se puede traducir palabra por palabra, ¿ya? Siempre hay que entenderlo primero y después decirlo con nuestras propias palabras, ¿ya? Para que quede comprensible, que esa es la intención de la traducción. La traducción tiene que quedar comprensiva a uno, porque si no, no se va a entender, ¿ya? Bueno, aquí también, aquí hay que usar el verbo to be, ¿ya? Se dice que complete las oraciones con la forma correspondiente del verbo to be. Aquí vamos a tener que usar esa tabla que nosotros acabamos de mencionar, donde se desarrolla el verbo. Y, por ejemplo, los ovarios están, ahí estoy hablando de un plural, y ahí en el verbo to be tengo que usar la palabra are, que significa son o están. Después there, que significa hay, y aquí hay una negación, no. Por lo tanto, no hay un método. Estamos hablando de una sola cosa. Por lo tanto, ahí se usa is. Recuerden, la palabra are, que se escribe are, es para plurales. Ustedes ahí ven una S cuando hablan de los ovarios. Ahí está la S de plural. Por lo tanto, ahí se usa are. En cambio, aquí no. There, y aquí está hablando de un método, de una cosa. Por lo tanto, ahí se usa is. Después it, nuevamente. It, cuando estoy hablando de it, va seguido de is, de acuerdo con esa conjugación del verbo to be. It is, no existe it are, no. It es singular. Después dice it, una enfermedad incurable. Es una enfermedad incurable. Por lo tanto, AIDS es is, porque estoy hablando de una enfermedad, ¿ya? En cambio acá, si tú, la palabra you ya me está dando la pista. La palabra you siempre va a estar al lado de are. Por lo tanto, you are, ¿ya? Bueno, ya les hice esa tarea que de alguna manera está relacionada con el verbo que acabamos de aprender. ¿Ya? Repito, cuando es plural es are. Cuando hablo de una sola cosa es is. Por lo tanto, la letra B es is. La letra C es it. Dice aquí, ahí está la pista. It va, ¿no es cierto?, seguido de is. Y acá está hablando de una enfermedad incurable, por lo tanto es una, y también es is. En cambio, aquí abajo en la letra E, si habla de you siempre va seguido de are, ¿ya? Bueno, ahí esa tarea se las tenía que dar porque está relacionada con el verbo to be que acabamos de aprender. Les repito, ese verbo lo vamos a seguir usando en todas las otras clases, ¿ya? Porque es un verbo que se usa siempre. El inglés lo tiene como pauta. El inglés es un idioma más pequeño que el nuestro, o sea, pequeño me hablo de forma de expresar. Por lo tanto, tiene el verbo to be que es muy útil para poder explicar algo o para poder relacionarme con otros, ¿ya? Así que lo vamos a seguir usando el verbo to be. Lo ideal es tenerlo siempre como una pauta en nuestro registro, en una libretita de notas, etcétera. ¿Ya? Bueno, ahora les voy a dar mi teléfono porque nos quedan 3 minutos, así que las personas que lo pueden copiar y tienen un lápiz a mano, me están escuchando, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, Ya. profesora. Sí, Anoten. profe. Sí, anoten 932 932 531 31 326. 32.
Muy bien. Bueno, los dejo porque ahora Profesora, tienen ¿lo que... puede repetir, por Sí, favor? sí, 932 ¿Ya? 531 Sí. ¿Ya? 326. Ya, muchas gracias, Muy profesora. bien. Buenas noches, que estén Buenas bien. noches, Los gracias. veo en la próxima clase. Buenas Buenas noches, noches, profesora. profesora. Gracias. Buenas Gracias. noches. Noche, profesora. Compartir en el grupo, por favor. Hola. Ujú. Bien, que se lo habla con el teléfono.